En el anterior video resolvimos nuestro primer ejercicio de programación modular en Java, lo que conlleva un gran desafío porque tenemos que empezar ahora a dividir los problemas en diferentes funciones y a veces uno se pierde un poco acerca de dónde está parado el programa y claro, como funciona todo tan rápido, solemos estar un poco frustrados porque no entendemos bien lo que está pasando en la memoria. Así que en este video vamos a aprovecharnos de la herramienta de debugging que tiene NetBeans para poder ejecutar nuestro programa Java paso a paso, línea por línea y así puedas entender significativamente qué es lo que está pasando en este programa modularizado. Vamos a ver. Acá está el ejercicio que resolvimos en el video anterior. Si querés bajártelo, lo tenés disponible en el video que te estoy dejando acá como sugerencia. Por lo pronto, acá podemos ejecutar esto para seguir comprobando que funciona. Un número natural como el 14 sabemos que no es primo, pero sí va a ser, por ejemplo, primo el número 17. El programa está funcionando, pero está usando funciones y es un poco largo y difícil de ver dónde está el programa en cada paso. Así que ahora vamos a ejecutarlo en el modo de depuración que nos ofrece NetBeans. El depurador de NetBeans ya lo vimos de manera introductoria en otro video que acá te dejo como sugerencia. Como bien sabrás, el programa no se va a detener si nosotros no indicamos previamente a dónde se tiene que detener. Así que como bien sabemos, todo programa en Java empieza y termina en el main, por eso va a ser necesario que marquemos acá unos breakpoints. Si directamente vamos a esta línea 15 y le damos un clic, lo mismo que a esta línea 16, para que de esa manera se pinten como verás y podamos ejecutar esto en modo de depuración. Para ejecutar a NetBeans en modo de depuración de errores tenés que tocar simplemente en este botón o lo que es lo mismo hacer clic derecho y poner la opción de Debug File como estás viendo acá. Vamos a ver que ya cambia un poco la disposición de las ventanas y como bien sabes tenemos por un lado acá la parte de variables que si no la estás viendo entonces simplemente tenés que venir a este menú que es Window, elegir la parte de debugging y elegir esta opción de variables por si no te aparece como a mí y por otra parte la salida si no estarías viendo en este caso lo que imprime el programa vas a tenerla acá con esta opción de output. Entonces, como verás, voy a separar esta pestaña de output de esta de variables, las voy a poner a un costado para que se puedan ver ambas al mismo tiempo. Ahí está, por un lado la salida del programa, por el otro lado las variables y sus valores en este instante y acá vemos por dónde va yendo el programa. En este momento el programa está detenido porque todavía no empezó, siquiera ejecutó esta función leer entero entre, así que ahora vamos a avanzar diferentes pasos. El programa está detenido obviamente en esta línea número 15 y todavía no se está ejecutando, así que momento de avanzar un paso. Pero atención, cuando hacemos uso de funciones tenemos dos maneras de avanzar a la próxima instrucción. Una puede llegar a ser directamente llamar a esa función, hacer que vuelva e ir directamente a llamar a esta, salteándose todo el contenido de esta función. Si queremos hacerlo de esa manera, simplemente tenemos que tocar en este botón que está aquí, que significa Step Over, o sea, que pasemos por encima de esa función, o sea, se ejecute pero no nos detengamos en cada una de las líneas que hay dentro de ella. Si lo hacemos de esa manera, tocando este botón o bien la tecla F8 como ves ahí, directamente lo que hará el programa es ejecutar esa función. De hecho, estamos viendo ahí la salida, ¿no es cierto? Estamos viendo ingresar un número natural, que es el cartel justamente que tenemos que saber. Entonces colocamos, por ejemplo, un -2, obviamente esto lo va a validar y ahora coloco un 5. Finalmente, cuando toque el Enter, la función va a terminar, va a devolverme ese 5 que está en la variable n, y como lo sé incluso porque me lo dice el debugger, acá está, n está valiendo 5, que fue lo que puse recién en la consola y me devolvió la función. Por lo tanto, ahí ya voy a la función informar si es primo, que una vez más puedo ir a verlo en detalle, pero también puedo directamente tocar este botón de Step Over y hacer que se ejecute sin más. Por lo tanto, verás que ya informó, el 5 es un número primo y el siguiente paso obviamente ya es irse al cierre del main, por lo tanto, esto va a terminar diciendo que el 5 fue primo. Pero claro, nos perdimos de todo el paso a paso que hay dentro de las funciones. Por eso vamos a resetear esta prueba para verlo con más detalle. Vamos a ejecutar esto una vez más en modo de depuración de errores y esta vez vamos a hacer que se ejecute esta línea, pero con todo el detalle de qué está pasando dentro de esta función leer entero entre. Por eso, en lugar de esta opción que es Step Over, vamos a elegir esta otra que es Step Into o F7, que es ya, si ejecutamos una función, irnos directamente a ver qué está pasando adentro de esa función, como lo refleja esta flecha. Por eso ahora voy a tocar ese botón y vas a ver lo que pasa. Se fue a la primera línea de la función leer entero entre
Y no solamente eso, sino que acá en la parte de variables estamos viendo cuáles son los valores concretos que toma cada uno de los parámetros. Como verás entonces, tenemos que el mínimo es 1, que el máximo es ese valor 2000 millones y algo que representa esto que le mandamos acá, que es el integer.maxValue, que es una constante que ya viene con Java. Ahí ves ya el valor concreto que tomó sin que lo tengas que escribir a mano. Y por otra parte, el mensaje es esta cadena de caracteres que dice ingresa un número natural. Por eso acá, cuando ves esta función, ya podés poner valores concretos para cada cosa. Acá está este mensaje que te muestra la parte de variables del debugger y sabes que el número tiene que estar menor a 1 o mayor a 2000 millones para que entre dentro del ciclo y diga error. Vamos a seguir avanzando. En este caso, yo puedo seguir usando este botón de Step Into, como verás, pero ¿qué pasa? Que se está metiendo ahora adentro del escáner, claro, porque estamos haciendo uso del constructor de la clase Scanner y quizá ahí no tendríamos que habernos metido dentro tanto a ver en tanto detalle porque viene con Java y nosotros queremos abstraernos. Así que si de casualidad hiciste esto, simplemente podés volver hacia donde estabas tocando ahora este botón Step Out para que justamente salgas de ahí y continúes ejecutando esta línea abstrayéndote de cómo está funcionando por dentro. Sigamos avanzando pasos. Por ejemplo, si el siguiente paso ahora fuera saltearse esa línea, sigo entonces poniendo un step over, como verás acá, y me viene a decir ahora un mensaje que va a salir por consola. Acá una vez más, no me conviene meterme adentro de la función print a ver qué está pasando, así que este paso lo voy a saltear directamente y estoy viendo seguramente ya acá abajo en la consola que se está imprimiendo el mensaje, porque ya pasé por esa línea. Fíjate que ahí sale el mensaje, ingresa un número natural y ahora la máquina está esperando que yo ingrese un valor. Vamos entonces a avanzar un paso y veremos entonces que estamos esperando al usuario. Coloco ahora, por ejemplo, un -2 y obviamente esto se mete adentro del ciclo a evaluar. Vemos entonces cómo nos marca ahora que aparece por primera vez una variable x, o sea, es una variable local, como hemos visto que se ha terminado de definir y tiene el valor 2. Hasta ahí no existía, perdón, el valor -2. Ahora entonces x es -2 y obviamente está dentro del rango de los valores inválidos, así que lógicamente este ciclo while va a dar verdadero y cuando avancemos veremos que nos dice error la consola y nos marca ahora que tenemos que ingresar un nuevo valor para x. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, un 7 y acto seguido vamos a tocar el enter. Ahí el usuario ingresó un 7. Una vez más esto vuelve a subir porque estábamos acá y se vuelve a ejecutar el ciclo while en búsqueda de ver si este valor está dentro del rango o no. Lógicamente ahora tiene que dar falso, por eso cuando avanzo al siguiente paso ya nos vamos hacia el return y fijémonos que x vale 7 y ese es el valor concreto que vamos a estar retornando. ¿Y a dónde lo vamos a retornar? Y fíjate, ahora va a volver a subir hacia donde estábamos esperando, acá arriba, que era leer entero entre, que se está pintando de este color. Bueno, por mi tema NetBeans por ahí queda un poco legible, pero lo importante es que todo esto se terminó reemplazando, como ves acá, por un 7 y ese es el valor que va a pasar a tener la variable n cuando yo avance ahora al siguiente paso. Verás entonces que la n que está en el main vale concretamente 7 y ese es el valor validado. Ahora estaremos llamando a esta función informar si es primo con el valor 7. En ese caso podemos elegir meternos dentro de esta función con esta opción de meternos dentro y vemos entonces que tenemos ahora como parámetro aquí en esta función informar si es primo que el num es 7 y tenemos que evaluar ahora si el 7 es primo o no, lo que conlleva llamar a otra función. Elegimos si queremos abstraernos de qué está pasando dentro y quedarnos simplemente con el retorno o meternos dentro de la función es primo. En este caso primero vamos a probar haciendo que esto se resuelva sin verlo en detalle. Por eso toco esta opción de Step Over y vemos que esto va a devolver algo. Lo que devolvió seguramente sea un verdadero, porque el 7 es un número que es primo. Por lo tanto, ves que saltó directamente a esta parte verdadera del if a decirnos el número 7 es primo y por lo tanto el siguiente paso será simplemente terminar esta función. Esto ya se le salió al usuario acá en la consola y por eso ahora volveríamos obviamente al main, porque todo empieza y todo termina en el main. Ahí ya cerró el main y finalmente el programa termina su ejecución con los resultados correctos. Ahora vamos a ver en detalle lo que hace la función es'primo, pero como ya analizamos la función leer entero entre, entonces directamente ya sacamos este breakpoint para que el debugger no se detenga allí. Directamente ejecutamos ahora en modo de debugger y va a parar obviamente en informar si es primo, pero claro, antes tenemos que parar por obvias razones a poner un número como usuarios, así que ingresa un número natural. En este caso voy a colocar un número que a propósito sea un número que no sea primo, por ejemplo el número 25. En este caso voy a poner el 25 y ya
estamos llamando a la función informar si es primo. En este caso me meto dentro de ella para ver qué está pasando y veo que lo primero que se pregunta es saber si es primo este número 25 que está como valor concreto del parámetro num. Y acto seguido voy a meterme ahora sí dentro de la función es primo a ver qué está pasando. Así que toco F7 o este botón que está acá arriba y me meto dentro. Como verás, estamos en la función es primo y este num también vale 25 y estamos listos ya para ver cómo funciona este algoritmo. En este contexto está apareciendo por primera vez una variable que se llama cont y guarda un 2, así que avanzamos al siguiente paso. Vemos entonces que aparece también otra variable local que se llama mitad y viene siendo el número dividido 2, por eso si es 25, verás entonces que en el próximo paso ya tenemos como variable mitad con el valor 12. Entonces un contador que va a ir de 2 hacia 12 inclusive en búsqueda de divisores del número 25. Vamos a ver entonces cómo lo hace. En este caso, estamos en un ciclo while que lo primero que hace es validar si el contador es menor o igual que mitad. Y por supuesto es verdadero, porque 2 es menor o igual que 12. Pero también debe cumplirse como verdadero que no sea múltiplo este número que es 25 del contador que por ahora vale 2. Y para eso nos estamos apoyando en esta función es múltiplo, que primeramente la tenemos que ir a llamar y ver qué pasa por dentro. Así que nos metemos dentro de ella, acá con este botón Step Into, y vamos a ver qué pasa. Esta función es múltiplo, está recibiendo dos parámetros llamados A y B en este contexto, que son respectivamente el 25 para A y el 2 para B. Fíjate que aunque cambiemos los nombres, los valores siguen siendo los mismos. Y ahora fíjate cómo a su vez la función es múltiplo va a apoyarse en otra que está definida más arriba, llamada obtener resto, que le pasa en el mismo orden ambos números, el 25 y el 2. Entonces vamos a meternos a esa función, porque seguramente el flujo del programa ahora va hacia esta función que los recibe como número 1 y número 2. Pero poco importa el nombre, sino que lo que importa son los valores y la fórmula que está haciendo. Obviamente sabemos el resto entre el 25 y el 2 es simplemente 1 y eso es lo que debería devolvernos esta función. Vamos a entonces avanzar un paso y ver lo que sucede, que la función terminó resolviéndose y entonces ¿qué pasó? ¿Será entonces un 1? Si es un 1, veremos entonces que no es igual que 0 y esto debería resolverse como un valor falso. Vamos a ver entonces qué sucede cuando avanzamos un paso. Acá entonces vemos que esto dio falso y como esto es falso, lo contrario será verdadero. Por lo tanto, entraremos adentro del ciclo y observaremos que le sumamos 1 al contador. Todavía no porque estamos parados ahí, pero en el próximo paso sí se le va a sumar 1 al contador y fíjate que ahora en lugar de 2 vale 3. Fue actualizado. ¿Qué significa esto? Que básicamente el 2 no es divisor del 25, así que avanzamos ahora a ver si el 3 sí lo es. Una vez más se evalúa este ciclo while y obviamente contador que es 3 sigue siendo menor o igual a 12 que es la mitad. Pero ahora tenemos que volver a llamar a la función esMúltiplo con todo el mismo camino que viste que se hacía antes. Y para extraernos de eso directamente, ahora sí, podemos saltarnos ese paso, hacer que la máquina lo haga, pero sin detenernos en el paso a paso. Así que vemos que volvió a entrar al ciclo porque evidentemente 25 no es múltiplo de 3, por lo tanto avanzamos a contar una vez más en el contador, valga la redundancia. Ahora será un 4, como ves acá, que lo refleja la parte de variables, se actualizó a un 4. Entonces seguimos buscando si el 25 ahora es múltiplo de 4. Avanzamos entonces y vemos que no, tampoco lo es. Además el contador sigue siendo menor igual que la mitad, así que avanzamos una vez más el contador y atención, porque ahora tenemos como contador al número 5. Por lo tanto, el 25 es múltiplo de 5. Así que cuando avancemos al siguiente paso, la función es múltiplo habrá devuelto verdadero y lo contrario de verdadero, falso. Y por eso ahora vamos a evaluar esta expresión porque no lo podemos saber en el programa ya que pudo haber cortado el ciclo igual o porque esta condición fue falsa o por esta. Entonces nuestra lógica es la siguiente. ¿Qué pasó con el contador? Porque este ciclo ha terminado. Como vemos acá, el contador quedó en 5 y la mitad quedó en 12, lo que significa que este valor fue encontrado como divisor del número y esa es condición suficiente para informar que el número no es primo. No hace falta seguir buscando divisores, por eso esto es eficiente y como verás, 5 mayor que 12 es falso. Entonces esto termina devolviendo un falso, por eso en el siguiente paso vemos que este if ya tiene el resultado, que obviamente es falso, entonces fíjate a dónde va el próximo paso, a la rama del else, a informar al usuario en el próximo paso que el número 25 claramente no es primo. Ahí termina esta función donde nos habíamos quedado, informar si es primo, y todo vuelve, como bien sabes, al control inicial del programa, que es la función main, que no tiene más nada que hacer, y por eso en el próximo paso el programa terminó satisfactoriamente.
Volvamos a depurar este programa, pero esta vez con un número primo y que no sea demasiado grande, porque ahí es el peor caso, ¿no? Hay que buscar todos los divisores hasta la mitad para darse cuenta de que el número es primo. Así que vamos a ejecutarlo en modo de debug una vez más y elegir un número no muy grande. Por ejemplo, el 11. Sabemos que es un número primo, solamente es divisible por sí mismo y por el 1. Así que acá estamos llamando a la función informar si es primo una vez más, esta vez con un 11. Vamos entonces a meternos dentro de esta función, que a su vez se apoya en otra llamada esprimo, pasándole ese mismo 11. Y vamos a ver entonces qué sucede en el siguiente paso dentro de la función esprimo. Esto ya lo hemos analizado, ¿no? El contador empieza siendo 2, en el siguiente paso la mitad, en este caso del número que llegó por parámetro que es 11, va a resultar siendo un 5, y ahí estamos parados ya en el ciclo while, que va a evaluar mientras el contador se mantenga por debajo inclusive de 5, y por otra parte, si no encuentra ningún múltiplo de 11 sobre el valor del contador. Vamos a avanzar, pero sin meternos dentro de las funciones múltiplo, porque ya sabemos cómo funciona. Simplemente vamos a observar que ahora el ciclo while dio verdadero, porque claro, no encontró al 2 como un divisor de 11 y por eso va a avanzar a contar 1. Fíjate que ahora el contador vale 3, así que obviamente va a seguir buscando divisores. Seguimos avanzando pero sin meternos en las funciones múltiplo y vemos que una vez más vuelve a contar porque el 3 no es divisor de 11. Así que el próximo paso es contar 1 y vemos ahora que el contador es 4 y volvemos a evaluar el ciclo while. Entonces vemos que el ciclo se sigue ejecutando porque el 11 no es múltiplo de 4. Una vez más contamos y ahora el contador vale 5, que ya es el último que tenemos que probar. Veamos entonces qué pasa. Se vuelve a meter adentro del ciclo, claro, porque 11 no es múltiplo de 5 y obviamente por inercia esto tiene que contar uno más, así que fíjate ahora que el contador vale 6 y por último estamos viendo ya que tenemos falsa esta condición, es decir, cuando yo avance deberíamos salir del ciclo porque el contador es 6 y la mitad es 5 y por eso esto es falso. Además, todos los lenguajes de programación deberían estar optimizados, y Java también, porque en una conjunción lógica bien sabes que si alguna de las dos expresiones es falsa, esto se evalúa como falso. Por lo tanto, si esta ya es falsa, Java directamente no va a llamar a esta función. Por más que toques este botón, directamente te vas a saltear y vas a salirte de ahí porque esta función nunca fue llamada. Así que el próximo paso será evaluar directamente esta condición, que a diferencia de antes es verdadera, porque como el contador quedó por encima de la mitad, significa que no hemos encontrado ningún divisor hasta la mitad del número y por eso este verdadero representa que el número verdaderamente es primo. Siguiente paso entonces, volver hacia donde estábamos, que era este if, que evalúa que esto es verdadero, devolvió un true, y por eso ¿a dónde se va a meter? A la rama verdadera, claro, a informar que el número 11 es primo ahí en la salida. Por siguiente paso, volver al main, cerrarlo y finalmente tenemos una vez más una satisfactoria salida del programa. En síntesis, cuando te encuentres con un programa modularizado difícil de entender o peor aún que no funcione y tengas que encontrar errores, podés hacer uso de esta herramienta de depuración para entender un poco mejor cómo es el flujo del programa. Y además, haberlo visto de esta manera hará que seguramente hayamos entendido mucho mejor cómo resolvimos el ejercicio anterior y seguramente ahora se te empiecen a ocurrir soluciones modularizadas a partir de próximos ejercicios que hagamos en esta playlist de Java desde -10. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.